Amén y amén. Gloria, muchas gracias por hacerte cargo de la oración inicial. Ok, muy buena tarde para todos, bienvenidos. Y sí, esta es la segunda clase de capacitación para diáconos. Hace 8 días vimos nosotros la parte introductoria, parte teórica del asunto. Y vamos a ir nosotros combinando la parte teórica con la parte práctica. El estudio de los diáconos a la luz de la Sagrada Escritura es una cosa sumamente interesante, bueno, para el que le gusta el estudio. Es una cosa sumamente interesante, pero puede ser que la teoría haga que la persona vaya perdiendo el interés, se aburra, no se conecte o se conecte pero de cualquier manera y de pronto quizás en un caso extremo decida no seguir perteneciendo al grupo de diáconos. Por eso, hace 8 días vimos nosotros esta parte introductoria que fue toda teórica, desde el griego, desde el latín, el uso genérico, el sentido técnico del término, cuáles fueron los primeros diáconos y cómo el término diácono se aplica a hombres, pero también se aplica a mujeres en la Sagrada Escritura. Ahora, hoy nos corresponde entrar en la parte práctica, no sin antes revisar algunos textos de la Sagrada Escritura rápidamente. ¿Cuáles textos? Por ejemplo, Romanos capítulo 16, versículo 1. Romanos capítulo 16, versículo 1. Lo busca, por favor. Romanos 16, 1. La señora Cecilia tiene algún problema para entrar, pero ya estaba adentro, no entiendo el problema. ¿Es algún problema con su dispositivo electrónico? Porque a mí me aparece aquí en el loguito, me aparece no solamente un celular, sino que me aparece un computador. Debe ser un conflicto allá entre dispositivos electrónicos. Romanos capítulo 16, versículo 1. Estos van a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6 textos, los vamos a leer rápidamente para después entrar en el tema propuesto de hoy. Recuerde que por favor, gracias, me avise para saber en qué momento arranca la lectura. Ok. Bien. Entonces, dice el texto, os recomiendo además nuestra hermana Febe, esto lo leímos hace 8 días, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. ¿Qué es lo que quiero o en qué quiero que usted caiga en cuenta? Se menciona a Febe, se dice que Febe era una diaconisa. La verdad es que si no se nos dice en el versículo que es hermana y que es diaconisa, pues cualquiera podrá pensar que Febe pues era un hombre, no caería uno en cuenta, ¿sí? Que si era un hombre o era una mujer. Cuando se nos dice en el versículo que era hermana y que era diaconisa, pues entonces se clarifica el tema con respecto a este personaje que se menciona poco en la Sagrada Escritura y que se llama Febe. Hoy quiero que caiga en cuenta lo siguiente, miren. Febe antes de ser diaconisa era una hermana. Y ahí entonces estamos hablando de, pues, yo creo que el primer y más importante requisito de un diácono o de una diaconisa. ¿A qué me estoy refiriendo? ¿Cómo así que Febe antes de ser diaconisa era una hermana? Pues que el primer requisito para ser diácono o para ser diaconisa es que sea hermana en la fe. Sí, por supuesto, hermana en la fe. O sea, que sea ¿qué? Que sea ¿qué? Exactamente así, que sea creyente. Hay otro requisito, no es el único requisito, pero sí es el fundamental, que sea creyente. Si no es creyente no puede ser diácono o no puede ser diaconisa. Eso es lo primero. Lo segundo en lo que hay que caer en cuenta es en que Febe era hermana y diaconisa, y mira lo que dice, de la iglesia en Cencrea. Cuando dice de la iglesia en Cencrea, siendo Cencrea una ciudad, está hablando entonces de una iglesia local.
Usted a estas alturas ya conoce la diferencia entre la iglesia en términos generales, que está en todas partes del mundo, que es un solo organismo, pero la iglesia, para su desarrollo, debe reunirse o debe organizarse de manera local para poder funcionar. Porque si la iglesia, que es una sola y que abarca a todo el mundo, todos los creyentes somos hermanos en la fe, por tanto, todos los creyentes conformamos la iglesia, pero si nos tocara reunirnos a todos el mismo día, en el mismo lugar, pues nos quedaría imposible hacerlo. Por eso la iglesia en términos generales se tiene que reunir, organizar de manera local para poderlo hacer. En este caso nosotros. Nosotros nos organizamos de una manera local. Para distinguirnos de las diferentes iglesias locales, pues tenemos un nombre, plenitud. Y tenemos unos distintivos que son parte del ADN espiritual de nosotros. La enseñanza, el conocimiento, la Biblia, el versículo, esto, que no a todo el mundo le gusta, pero que al que le gusta, pues quedó enamorado de lo que se hace aquí. Ok. Entonces, Febe pertenece a la iglesia en términos generales, pero Febe, pues por la organización en iglesias locales, terminó siendo hermana y diaconisa en la iglesia local de la ciudad de Cencrea. O sea, como muy bien lo escribe Natalia, sirve en una iglesia local específica. El diácono o la diaconisa sirve en una iglesia local específica. El diácono o la diaconisa está directamente relacionada, su servicio especialmente está relacionado con una iglesia local específica. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Estoy hablando lo suficientemente claro? De modo que si no hay una iglesia local específica, el cargo del diácono no existe. Si no hay una iglesia local específica, si no hay un servicio en una iglesia local específica, el cargo o los cargos del diácono y de la diaconisa no existen. No existen. El cargo del diácono o de la diaconisa existe porque la iglesia local existe. ¿Por qué lo digo? Porque por ahí hay mucha gente que dice que son diáconos, pero ellos ni siquiera se congregan. ¿Diáconos de qué? Si primero tiene que ser hermano, para ser hermano tiene que participar con la familia, o sea, reuniéndose, congregándose. Ahora, este hermano ha crecido de tal manera que dice, yo necesito hacer algo en función del reino de Dios, y como necesito hacer algo en función del reino de Dios, pues entonces pasa a ocupar un lugar en el diaconado. Creo que la señora Cecilia sigue teniendo problemas o ya se pudo conectar. Señora Cecilia, su merced ya está adentro, no está adentro. Es que yo la veo aquí adentro. Y el problema no es aquí, no sé, espero se pueda conectar. Ok. Otro texto que leímos también nosotros, Filipenses capítulo 1, versículo 1. También lo vimos hace 8 días, Filipenses 1:1. Me avisa, por favor. Dice, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. Recuerde que ahí el término siervos es doulos. A todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, santos, acuérdense que son los feligreses, ¿sí? O sea, los participantes, pues, los congregantes. Después menciona a los obispos, recuerde que el término obispo, episcopos, es el mismo pastor. Y a continuación menciona a los diáconos. Y quiero que note que es Pablo escribiendo a los filipenses. Cuando le escribe a los filipenses, le está escribiendo a la iglesia local que específicamente se congrega en la ciudad de Filipos. Entonces, Febe era hermana y diaconisa de la iglesia local en Cencrea, mientras que estos son diáconos de la iglesia local en Filipos. Dos congregaciones locales diferentes. Por lo tanto, necesita dos feligresías diferentes, necesita dos pastorados diferentes y necesita dos diaconados diferentes. Hasta ahí está claro.
Ok. La misma palabra diácono aparece sobre todo en Primera de Timoteo. Las siguientes 4 citas usted las va a encontrar en Primera de Timoteo capítulo 3. Así que ubíquese en Primera de Timoteo capítulo 3, inicialmente el versículo 8, por favor. Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 8. Y me avisa cuando ya. Gracias. La señora María dice que ya. Recuerde, es Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 8. Ok, la hermana Marta León dice que ya. Y Natalia dice que ya. Muy bien. Dice el versículo 8, los diáconos, mire que se mencionan los diáconos, asimismo deben ser honestos, otros requisitos, honestidad, sin doblez, o sea, que no sea hipócrita, no dados a mucho vino, o sea, que no sea alcohólico, o sea, vicioso, no codiciosos de ganancias deshonestas, o sea, lo que se dijo inicialmente, que sea honesto. Se menciona el diácono, y aquí Pablo le está hablando a Timoteo. Recuerden que Timoteo, porque nosotros ya estudiamos Primera de Timoteo y Segunda de Timoteo, pues Timoteo era pastor. Timoteo comenzó siendo un evangelista, un misionero al lado de Pablo, un evangelista pues, y terminó siendo un pastor muy joven. Un pastor muy joven al cual el apóstol Pablo le asignó la tarea del pastorado en una ciudad muy importante de Asia Menor. ¿Cuál es esa ciudad? ¿Me la recuerda, por favor? Timoteo se convirtió en el pastor principal de la iglesia. Excelente, Marta León. Éfeso. Muy bien. Conectadísima. Genial. Felicidades. Y a todo el que conteste Éfeso también muy bien. Genial. Felicidades. Ok. Recuerde los problemas por los cuales él pasó, ¿no? La iglesia de Éfeso era una iglesia grande, era una iglesia enorme, y una iglesia exigente y tenía muchos problemas internos. Una iglesia pequeña significa problemas pequeños, una iglesia grande significa problemas grandes. Entonces, como una iglesia pequeña significa problemas pequeños y una iglesia grande significa problemas grandes, pues entre más grande la iglesia, más grandes los problemas, entonces debe ser más grande el equipo que enfrenta esos problemas para solucionarlos. Por eso en 1 Timoteo capítulo 3, en donde se menciona realmente cuáles son los requisitos esenciales para la elección y el establecimiento de los diáconos. No solamente los diáconos, también de los pastores, pero aquí estamos hablando de los diáconos. Entonces dice, los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas. Entonces aquí está hablando de los diáconos que sirven en la iglesia local de Éfeso. Lo mismo el versículo 10, lo mismo, los diáconos que sirven en la iglesia local de Éfeso. El versículo 10 dice, y estos también sean sometidos a prueba primero, a prueba. Los diáconos tienen que ser probados. ¿Cómo así probados? Dese cuenta que es un trabajo muy práctico. O sea, al diácono se le va dando la lección, se le va dando la cátedra, se le va dando la teoría, pero inmediatamente tiene que saltar al ruedo. Eso de saltar al ruedo es, comienza a ejercer su diaconado. ¿Cuándo? Ya, pues no he recibido sino una lección, pero aquí dice pruébelos. O sea, no puede ser solamente teórico. Esto no es como cuando uno se sienta a estudiar una materia de la teología sistemática. Que si se sienta a estudiar una materia de la teología sistemática, pues es teoría, 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 teoría y teoría. Aquí como estamos hablando de la capacitación para un servicio, entonces vamos dando la lección e inmediatamente alguien tiene que saltar al ruedo. Hace 8 días dimos la lección, al final preguntamos quién se lanza al ruedo y la señora María Sánchez dijo yo me lanzo al ruedo y ayer estuvo ejerciendo su diaconado, ejerciendo su servicio. Al final de la reunión la hermana Marta León dijo yo me apunto, soy la segunda entonces, para este domingo entonces ya tenemos el diaconado. Recuerde que la función de Marley entonces es ir elaborando esa lista, ¿cierto? Ir organizándola y después gestionando todo el equipo para que funcione bien. Bien. Estos también sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. ¿Irreprensibles en cuanto a qué? Pues irreprensibles en cuanto a la vida, a la conducta, el comportamiento, pero también irreprensibles en cuanto al servicio. Ahora, ¿cómo hago yo para saber cuál es el servicio al 100%? Pues les toca que me dejen comenzar el servicio y que me den la oportunidad de irme equivocando, también de ir acertando, pero de irme equivocando y que me vayan diciendo con mucha paciencia, vea, las funciones son estas.
Las responsabilidades son estas. Esto es lo que tiene que hacer. Entonces esto es teórico práctico, pero ya, así es que tiene que ser. Sí, la oportunidad de ser corregida. Sí, llévalos a la práctica. Sí, exactamente al mismo tiempo. En el versículo 12, mismo libro, mismo capítulo, ahora el versículo 12, dice, los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Claro, maridos de una sola mujer, ¿qué quiere decir? Pues fieles con un solo hogar, con una sola mujer. ¿Sí? Leales. O sea, no traicioneros. Si traiciona a la mujer, va a traicionar a la congregación. Que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Que gobiernen bien sus hijos. O sea, que aprenda a tener a sus hijos en su misión y en la disciplina del Señor. Estamos hablando de que gobiernen bien sus hijos y sus casas. O sea, está hablando de los hijos que todavía están dentro de su casa. No estamos hablando de los hijos grandes que ya hicieron su vida. Y el diácono se preguntan, pero yo cómo hago para decirle a este jayanazo de 20 y pico, 30 y pico, 40 y pico que ordene su vida, o si no, yo no puedo ejercer el diaconado. No está hablando de eso. ¿No está hablando de eso? No, entonces ¿de qué está hablando? Está hablando de los hijos que todavía viven con usted de puertas para adentro bajo el mismo techo, o sea, dentro de su casa. Y el versículo 13 dice, porque los que ejercen bien el diaconado, ahora quiero que note que esa palabra ejercer aparece en el versículo 10 y la palabra ejercer aparece en el versículo 13. Porque los que ejerzan bien el diaconado, o sea, que el diaconado es una cosa que se ejerce, una cosa sumamente práctica. Los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso. ¿Qué quiere decir honra? La persona que hace su diaconado y lo hace bien, pues es de mucho respeto, ¿cierto? La persona que ejerce bien el diaconado no solamente está ejerciendo un servicio, sino que está ejerciendo un liderazgo. Eso lo voy a explicar ahorita más adelante. Acuérdense de la palabra liderazgo. Ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Quiero que note, ganan para sí honra y ganan confianza en la fe que es en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir? Pues se ganan la honra de la congregación en el sentido del respeto, pero también la confianza de la congregación porque yo tengo con quién contar. Estos versículos, Romanos 16:1, Filipenses 1:1, 1 Timoteo 3:8, 3:10, 3:12, 3:13, en todos estos versículos aparece la palabra diaconado y nos está regalando perlitas de sabiduría en cuanto al desarrollo del servicio del diácono de puertas para adentro en la iglesia local. ¿Hasta ahí claro el tema? Sí, ok, muy bien. Ahora, lo siguiente, mire. Hablemos de el diácono, la relación entre el diácono, la diaconisa y la relación de ellos para con el culto, en lo que tiene que ver con el culto y las reuniones de la iglesia. Porque es ahí en donde el diácono es importante. Claro, tiene otras labores por fuera de la congregación, pero dentro de la congregación tiene unas labores vitales, son fundamentales, son trascendentales, son realmente de vida o muerte para el desarrollo del culto. Los diáconos y las diaconisas tienen un papel fundamental en lo que se refiere a la buena marcha de las reuniones de la iglesia. Analícelo desde este punto de vista. Mire, mientras que no haya comenzado la reunión y mientras que la persona que es el líder de la iglesia local, o sea, el obispo, el episcopos, el pastor, pues, no esté todavía involucrado en el culto, me refiero en este caso, pues que estoy con los dedos en el teclado, con los dedos en el piano, y ahí ya si estoy con los dedos en el piano, pues yo ya no me puedo ocupar de ninguna otra cosa, de dar razón por ninguna otra cosa, de dar indicación por absolutamente nada, de dar instrucción por absolutamente nada. Ahí no se puede hacer eso. No se puede. Cuando pasa el episcopo, el obispo, el pastor, ahora a la predicación, pues menos. O sea, ahí no le pueden preguntar que si, ¿dónde está el café? Que dónde está el vasito para servir el café.
no se le puede preguntar absolutamente nada que tenga que ver con el funcionamiento, las diferentes partes o los diferentes componentes de la reunión de domingo. No, 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 ya se ocupó. Ya tiene la cabeza en otra cosa. Ya tiene el espíritu en otra cosa, ya tiene el alma en otra cosa. Era la queja precisamente de Pedro cuando ellos estaban ocupados en la predicación y en el ministerio, en las oraciones y en el ministerio de la palabra, y aparte les tocaba ponerse a servir a las mesas. Dice, no, pero tienen que haber personas que mientras que nosotros oremos y mientras que nosotros sirvamos a las mesas, pues que se ocupen de esas cosas en las cuales nosotros no podemos ocuparnos porque ya estamos ocupados. Entonces la pregunta que aquí surge es, bueno, mientras que el pastor o el líder o el episcopos o el obispo no esté ocupado todavía en la reunión, o sea, mientras que no haya comenzado la reunión, pues la directriz la da su liderazgo, ¿cierto? Pero si ya comenzó la reunión y ya perdimos al obispo, episcopos, al líder o al pastor, lo perdimos en el buen sentido de la palabra porque es que ya se ocupó, de ahí en adelante la pregunta es, ¿la responsabilidad del buen funcionamiento recae sobre los hombros de quién? La directriz, el liderazgo, la responsabilidad, el asumir, recae sobre los hombros de quién. Regáleme el término en la Sagrada Escritura. ¿Sobre los hombros de quién? ¿Sobre la cabeza de quién? Exactamente, pues sobre la cabeza del diácono. Una iglesia pequeña, un diácono funciona cuando uno ve la necesidad de que un diácono como que no es suficiente, entonces toca en ese turno 2 diáconos, porque uno solo no puede, es mucho trabajo para él, ¿sí? En la medida en que va creciendo la tarea y van sumando las actividades y las responsabilidades. Claro, tiene que ser así, o si no, ¿yo a quién miro? Pasó algo en la reunión, sobre todo ese cuenta, y ahorita vamos a hablar de eso. Dese cuenta nuestras reuniones que son muy amadas por Dios, muy amadas por el cristiano, pero nuestras reuniones que son muy odiadas, muy aborrecidas por los mundanos. Algo puede pasar allá afuera en la puerta. Algo puede ocurrir allá detrás de la puerta de entrada, la puerta de acceso al lugar de reunión, y el predicador, ese ya está predicando, ese ya está ocupado. Pues no podemos pretender que él predique, pero al mismo tiempo vaya a la puerta y solucione el incidente. ¿Cuál incidente? Cualquier incidente se puede armar en cualquier momento. Entonces, ¿a quién le corresponde ir a solucionar allá? Y solucionar pues con todo el fruto del Espíritu Santo a flor de piel. Pues le toca al diácono, le toca a la diaconisa. Él es el responsable de hacerlo. De manera que la autoridad, responsabilidad, liderazgo, decisión, resolución, la capacidad de resolver, recae directamente sobre el diácono. O sea, que a mí me toque el diaconado quiere decir que yo tengo que garantizar que durante las 2 horas que va a durar la reunión, realmente nuestra reunión dura 2 horas, ¿no? Tratamos de comenzar a las 9 en punto y tratamos de terminar a las 11 en punto. Durante las 2 horas de esa reunión, todo va a funcionar perfectamente para la gloria de Dios. Esto lógicamente requiere una adecuación de antemano, o sea, antes de las 9 de la mañana. Y eso lógicamente requiere una adecuación post, o sea, después de las 11 de la mañana. ¿Me estoy haciendo entender? No es solamente ir allá y alcanzar una cosa y mover una silla, sino que asumir la responsabilidad de que todo salga bien. Por eso yo ayer hablaba y alguien hablando con esta mañana me decía que se rió mucho cuando yo en la reunión dije, no solamente tenemos diaconisa, sino también asistente de diaconisa, y cuando surgió otra persona, entonces es el asistente de la diaconisa. Ahora es bueno ayudarnos entre todos, pero superior a eso, lo mejor es entender la responsabilidad del diácono, la responsabilidad de la diaconisa, y con esa responsabilidad bien asumida, pues viene la autoridad y viene el liderazgo. O sea, ahí quien manda es el diácono, punto. El diácono se convierte en la mano derecha del pastor, en la mano derecha de quien está predicando. El que está predicando, va a predicar 45 minutos, 1 hora, 1 hora y 5, 1 hora y 10. Y no puede ocuparse de otra cosa.
algo pasó por allá en la cocina, algo sonó por allá en la cocina, tiene que ver con la cafetera, tiene que ver con alguna cosa. Eso no es responsabilidad de la persona que está predicando y tampoco debería ser causa de desconcentración a los feligreses. Es el diácono el que tiene que correr. El diácono no puede mirar al pastor como, ay, está sonando algo en la cocina, porque el pastor miraría al diácono así, exactamente, está sonando algo en la cocina. Si no puede solo el diácono, pues entonces tendría que pedir ayuda. Es su liderazgo, es su responsabilidad. Si no puede resolver solo, resuelve con alguien. Pero no va a resolver con la mitad de la congregación, porque entonces está sirviendo como herramienta para el saboteo. Y la función del diácono es todo lo contrario. Es una herramienta que garantiza el buen funcionamiento del culto. Entonces, los diáconos y las diaconisas tienen un papel fundamental en lo que se refiere a la buena marcha de las reuniones de la iglesia. Claro que su participación tiene que estar bien planeada y organizada. Bien planeada y organizada. Cada uno tiene que tener pues su propio turno correspondiente, con la fecha de su participación y la especificación de las tareas que debe desempeñar. En líneas generales, la actuación de los diáconos y las diaconisas en los cultos y las reuniones de la iglesia incluyen las siguientes labores, entre otras labores. Primera labor la vamos a llamar preparativos. Cuando hablamos de los preparativos, pues estamos hablando de algo que se hace antes de que comience el culto, antes de que comience la reunión. Ahora, frente a esto yo quiero ser muy claro. Ahorita voy a leer un párrafo, pero antes quiero ser bien claro. En cuanto a lo siguiente, cada uno de los que pertenecen al equipo de alabanza saben lo que tienen que hacer con sus cables, con sus instrumentos, con sus conexiones, con la consola, con la guitarra, con el bajo. La idea es que el diácono le garantice a ese músico, a ese adorador, que se puede ocupar de su instrumento, de su cable, de su conexión, que se puede ocupar de eso que tiene que hacer él. Para que no le toque a uno, aparte de conectar el piano, ¿sí? Que ya es bien engorroso, porque no es solamente un piano, es que tiene otro aparato y hasta otro aparato. Cuando hablo de diferentes aparatos realmente, mire, es un piano, realmente es un controlador, realmente es una interfaz y realmente es un portátil. Son 4 cosas que tienen que conectarse por medio de 2 salidas, ¿cierto? A una entrada que va a ir a la consola de sonido, que siempre está ahí en la mitad del salón. Entonces dejemos que el que tiene que conectar eso, pues conecte eso. No esperemos que conecte eso y después vaya a poner sillas, ¿no? Porque si yo soy el diácono, pues entonces yo voy a dejar que él se encargue solamente de eso, se ocupe solamente de eso y yo voy y yo colaboro con las sillas. O yo colaboro poniendo el cartelito afuera, que es muy básico de colocar. O yo voy corriendo al tema del tinto, porque tomarse un tinto antes de la reunión es una machera. Y que la gente llegue, los que llegan temprano, no. Eso lo tiene que garantizar el diácono. Llegó temprano, hay un cafecito, ¿quiere cafecito? Venga, venga, con muchísimo gusto yo le invito un cafecito. Siempre con una sonrisa pintada en los labios. Ya si llegó tarde y quiere pasar a la cocina por un cafecito, pues el diácono con todo el amor le va a decir, si quieres cafecito, pues llegue 10, 15 minutos antes de la reunión. Ya estamos en la reunión, esta es su silla. Entonces no se trata de que el diácono vaya a hacer todas las conexiones y le conecte los instrumentos a todos los músicos, mientras que los músicos se sientan a sobarse la barbilla esperando que ya les tengan todo conectado. No, cada uno tiene su propia responsabilidad. Entonces el diácono, para evitar que ellos, que allá están en su, tocando que la, no, pero está desafinado esto, no, pero no me sonó, no, pero venga, prueba de sonido, pero no suena el micrófono. Eso de las pruebas de micrófono y las pruebas de instrumentos no le pertenecen a la función del diácono, sino más bien, mientras que ellos están allá y logran sacar adelante el tema del sonido, que a veces es bien harto y cansón el tema, pues el diácono se encargue de que todo lo demás se organice y todo el escenario, aparte de ese que ve uno adelante, todo el escenario aparte de ese, pues esté bien organizado. ¿Me estoy haciendo entender? Obviamente no se le va a pedir a un diácono o una diaconisa, pues que se eche esos equipos al hombro,
que difícilmente puede cargar el que siempre los carga, pues no se le va a pedir que venga y se parta el lomo. No, que cada uno haga lo que le corresponde y así como dice el texto, cada uno según haya prosperado, o cada uno según su propia fuerza, o cada uno según su propia capacidad, según su propia habilidad, pues eso es lo que va a hacer. Por eso habla aquí este párrafo acerca de que las cosas estén bien organizadas, de que las cosas estén bien planeadas, bien planificadas. Si esta es la función de él y la sabe hacer, déjelo hacer la función. Yo me encargo de lo demás, que es lo que al final le toma a uno del pelo en un culto general de domingo. Porque conectamos todo y lo otro no, y nadie lo hizo, y a ese problema hemos llegado nosotros. Otra vez vuelvo al tema de los instrumentos y los cables y todo eso que usted ve, todo ese montaje allá, que es bien complejo el asunto. Cuando uno voltea a mirar a esa esquina y falta hacer eso, nadie hizo eso, no, nadie hizo eso. ¿Por qué? Nadie cayó en cuenta, o todo el mundo está ocupado, o sencillamente no hay un diácono al cual se le haya asignado esa tarea para no tener que mirar al rincón ese y decir, oiga, nadie hizo eso. A eso nos estamos refiriendo. Entonces hablemos de preparativos. Antes del comienzo de cada programa de la iglesia, un diácono o una diaconisa debe encargarse de verificar si todo está en orden para la buena marcha de la reunión. Y si las personas responsables de los diferentes preparativos, los equipos y la ornamentación hicieron su parte o necesitan ayuda. Porque de repente un cable, nadie lo escuchó, un cable, y no se puede retirar de un cable. ¿Qué cable? Un cable blanquito, ¿dónde está? En la maletica roja. Ah, ya se lo traigo, no hay ningún problema. Mire, eso es ayuda, es puro servicio. Esto incluye la organización de la recepción. Uy, la recepción. Los ministerios normalmente fallan por el tema de la recepción. ¿A qué nos referimos con recepción? ¿Qué entiende usted por recepción? ¿Cómo así recepción? Exactamente eso. Recibimiento. Recibir a la gente que llega. Miren, les cuento una cosa aquí entre nos. Nos ha pasado varias veces. Me ha pasado a mí. Me han hecho el reclamo a mí. Estamos nosotros entre cables, tomas y conexiones, ahí ocupados, tratando de organizarlo todo. La gente comenzó a llegar. Y la gente se sentó en su banca. Yo no les paré bolas. O sea, no les presté atención. Inconsciente yo de que estas personas estaban ahí. Inconsciente yo de que estas personas ya habían llegado. No todo el mundo lo ve con los mismos ojos, sino todo el mundo tiene la misma madurez, sino todo el mundo tiene el mismo nivel de fe y el mismo nivel de entendimiento. La gente espera entrar a una iglesia, entrar a una reunión y encontrar afecto, encontrar calidez, encontrar conversación, encontrar abrazo, encontrar que se le pregunte cómo está, encontrar una oración. Cuando uno está ya ocupado, pues ¿cómo hacemos las dos cosas? Ahora, yo sé que más de uno dirá, no, pero pues ¿cómo quiere? Pues hay que ser consciente que, mire, están allá ocupados, pues ¿cómo quiere que me presten atención? Sí, pero no todo el mundo así de consciente, porque le repito, hay gente que va a la iglesia ni siquiera por esa palabra, sino por un abrazo, ni siquiera por esa palabra, sino por calidez, ni siquiera por esa palabra, sino por comunión con los hermanos. Hay alguien que tiene que estar pendiente de dar esa calidez. Hay alguien que tiene que estar pendiente de iniciar esa comunión ese día. Hay alguien que tiene que estar pendiente de romper el hielo con esa persona, de hacerlo sentir en familia, como lo que pretendemos ser, familia espiritual, familia en Cristo. Muy bien. Le pedimos que siempre él mismo lo haga todo, y la gente se me ha ofendido y me lo han dicho. Yo llegué temprano, ¿sí? Y usted ni me saludó. Yo ni fui consciente de que llegó temprano.
Nuestro trabajo aquí el domingo comienza muy temprano. Hay que cargar cosas, mover cosas. Eso no es excusa para una persona que va a una congregación buscando afecto, buscando calidez, buscando conversación. Bien lo podría yo presentar como excusa. Mire, por eso la necesidad de que haya un diácono, un equipo de diáconos que se encarguen de la tarea. Entonces el tema de la recepción pues es sumamente importante. La recepción, la iluminación, el equipo de sonido y otros equipamientos electrónicos, el arreglo de las sillas, ventilación si hay, aire acondicionado si hay, o la calefacción si hay. En este caso sería pues abrir un poquito la puerta, cerrar la puerta. Es que es mucho frío, cierra la puerta, cierra la ventana, es que mucho calor. Abra la puerta, abra la ventana. ¿A quién le corresponde? Pues no será el predicador y no será los feligreses. Cuando los feligreses se levantan de su silla para ir a abrir la puerta o para ir a hacer cosas, pues entonces detrás del uno se van todos y se fomenta el desorden. Eso en cuanto a los preparativos. Mire la primera función, la más delicada yo creo, la más compleja, pero la función vital. La primera función de un diácono es preparar el culto, ayudar en la preparación del culto, ayudar en la organización de esa reunión, desde su capacidad, desde su habilidad. ¿Usted quiere que yo cargue cosas pesadísimas? Que no, estoy diciendo que no, no señor, no señora, a menos que su habilidad, a menos que su capacidad le dé para hacerlo. Pero que quien tiene la habilidad, la capacidad para cargar esas cosas, para arrastrar esas cosas, pues vaya y lo haga, mientras que usted se encarga de lo otro, que no tiene por qué encargarse el que está cargando esas cosas pesadas. Hasta ahí me estoy haciendo entender en lo que tiene que ver con el tema de la preparación. Dese cuenta usted que, a ver, este año tratamos de que todo sea muy didáctico, todo sea muy visual. ¿Sí? Todo sea muy tipo taller. Por eso a la medida en que vamos hablando, ¿se acuerdan de los libritos? Estos libritos que son ciencia, y esto que es inteligencia, y esto que es sabiduría. Ok, dividimos en dos grupos de 8. ¿Por qué? Porque 8 son las características de la sabiduría según el mundo, y 8 son las características de la sabiduría según Dios. Así todo muy didáctico, ok. Pero yo no puedo tener toda la herramienta, todo el material didáctico que necesito desde la entrada del culto, sino en la medida en que voy hablando, pues las herramientas tienen que llegar desde la parte de atrás hacia la parte de adelante. ¿A quién le toca? Pues no le toca al asistente del asistente del asistente del asistente del diácono, sino que le corresponde ¿a quién? Al diácono. Y de esa manera el diácono predica en el culto. ¿Cómo predica en el culto? Sirviendo, haciendo llegar las herramientas, haciendo llegar lo que se necesita. De manera que le corresponde entonces al diácono preguntarle a quien va a exponer cuáles son las herramientas. ¿Tiene herramientas? ¿Cuáles son las herramientas? ¿Dónde están las herramientas? Ponerlas a la mano de esa persona, quizás no a la vista del público, para que el público, o sea, para seguir manteniendo el elemento sorpresa en la reunión. Y en la medida en que se le haga la seña al diácono, pues el diácono aparece con la herramienta y pueda seguir funcionando y pueda seguirse desarrollando la reunión. Eso es lo que tiene que ver con la preparación. En segundo lugar, función del diácono, lo que tiene que ver con la reverencia y el orden. Reverencia y orden. Entonces, mientras que el diácono primero es el encargado de preparar el culto, ¿sí? Desde la ayuda, desde qué hay que hacer. En segundo lugar, el diácono es el encargado de mantener la reverencia y el orden dentro del culto de domingo. Durante la reunión resultará importante que el diácono o la diaconisa tenga mucho cuidado, esté muy atento para que las personas sean ayudadas. O sea, ya estamos en el culto, ya estamos en el culto, ya son las 9 de la mañana y ya arrancó toda la reunión. Algunas personas van a necesitar ayuda en muchos aspectos. El diácono tiene que aparecer a fin de encontrar un lugar para sentarse, por ejemplo. Y es que si llegó tempranito, pues fue y tomó café, qué maravilla, a la gente le encanta, a mí también me encanta, ¿cierto? La gente dice, ¿se toma un café antes de comenzar la reunión? Uy, sí, claro que sí, ya se lo llevo, ay, muchísimas gracias.
Y entonces si llegó temprano, pues entonces tiene la facilidad de ubicarse en la silla que quiera. Si llegó tarde, y hay gente que llega tarde, pues el diácono no puede estar sentado ahí desconcentrado de cuál es su función, concentrado en otras cosas, pero desconcentrado de cuál es su labor. Llegó la gente tarde y el diácono ni se enteró que llegaron tarde. Ni se enteró quién llegó después, ni se enteró a qué horas entra. No, no, no. El diácono tiene que estar allá en la parte de atrás. Y ya organizó todo y comenzó la reunión. Y se encargó de que todo adelante estuviera bien. Y arrancamos la reunión. Al diácono le corresponde estar atrás, ahí en la parte de la puerta. Y orándole al Señor que vengan más, que vengan más, que vengan más, que vengan más. En la medida en que van entrando con esa sonrisa. Pues llegaron 10 minutos después, ¿yo qué le voy a sonreír? No, hay que sonreírle. Es de esa manera como la gente va aprendiendo a no llegar tarde. Hay unos que siempre tienen la maña de llegar tarde. Hay unos que tienen el buen hábito de llegar temprano, pero hay unos que tienen la maña horrible de llegar tarde. Y no importa que haya llegado tarde, porque en muchas congregaciones cuando llegó tarde le pegan la vaciada en la puerta. Si usted llegó tarde, por más que tenga la maña, pero si usted llegó tarde y le pegaron una vaciada en la puerta, dígame cuál puede ser su reacción. ¿Cuál podría ser su reacción? Por más que tenga el hábito feo de llegar tarde. Pero usted llegó ahí. Y ahí sí hace cara de que llegó apresurado, de que, ay, qué pena. Y el diácono le pegó un regaño, el diácono le pegó una vaciada en la puerta. Dígame, ahí, ¿cuál es la reacción del asunto? Probablemente, ¿cuál sea la reacción? No vuelve, probablemente no vuelvo, probablemente no vuelva, probablemente. Si es muy sensible, sí, es muy sensible, se va. Pero ¿qué son estas horas, hermano? Está con el versículo. La Biblia dice que hace todo decente y en orden. A Dios no le gusta la impuntualidad. La impuntualidad es del diablo, hermano. Venga, siéntese acá. No, porque venga, siéntese acá. Yo creo que ese tema se puede tocar, pero se puede tocar cuando se termine la reunión. Hola, ¿por qué llegas? Pero en otros términos, con otras palabras, con otras frases, pero no comenzando la reunión. Esta persona llegó y llegó en la segunda canción, puede ser. La idea es involucrarlo con la adoración, pero después de una vaciada de esas no se va a involucrar en la adoración. De modo que qué tanto tacto debe tener el diácono, qué tanto fruto del Espíritu Santo manifiesto debe tener el diácono para tratar a las personas. Siga, claro que sí, con muchísimo gusto. Ay, es que pretextos y pretextos. Ay, es que en la portería, ay, es que en la puerta, ay, es que el carro se pasó, ay, es que cerraron la calle, ay, es que, ay, hermana, sigue tranquilo, mira, ahí está su silla. Con muchísimo gusto. Llegó lloviendo el hermano. Llegó lloviendo y trae una sombrilla empapada y mira al diácono. Sigue, ven, dame la sombrilla, yo me encargo de la sombrilla. No le va a pasar nada a tu sombrilla. Sigue, mire, tu silla está ahí lista y dispuesta, preparadita. No hay ningún problema. Que el diácono trabaja para la gloria del Señor. Y el diácono trabaja para que la gente venga y para que la gente vuelva. Dirán, mejor haberme quedado durmiendo. Sí, claro. Mucho, mucho y mucho. Abundante. Cuando pregunté qué tanto fruto, ¿cierto? Cuando pregunté qué tanto tacto. Abundante tacto. Así es. No se pone un diácono en la puerta para que vacíe o para que regañe a todo el que vaya entrando. ¿No? Para que mantenga el orden, para que mantenga la decencia, pero lo tiene que hacer dentro del amor en Cristo, dentro del amor de Cristo. De lo contrario, la gente, si entra, no vuelve. Me vaciaron allá cuando entré. Y es que hay gente que llega tarde a todo lado. Incluso a las reuniones de iglesia. Usted dirá, uy, no. A mí no me gusta eso de llegar tarde a ningún lado, mucho menos a una cita con Dios. A usted. Pero a otros no les interesa el tema de que si llegaron tarde o llegaron temprano. Eso lo tienen que ir aprendiendo. El diácono tiene que ser ejemplo de eso sí. Pero que el diácono enseñe con bonitas palabras, con palabras suaves, y que el diácono enseñe con el ejemplo. Sigo yo leyendo acá. Un lugar para sentarse y para también así evitar los excesos de movimientos y las conversaciones innecesarias dentro del templo. Mire esto, yo lo vuelvo a leer.
El diácono tiene que evitar los excesos de movimientos y las conversaciones innecesarias dentro del templo, tanto las de él como las de las demás personas. O sea, ya comenzó la reunión. Vamos a adorar. Adore. Todo el mundo con los ojos cerrados, levantadas las manos. No es el momento para que charlen. Ahora, ¿de qué manera el diácono le hace caer en cuenta? Mira el tacto tan impresionante. ¿De qué manera el diácono le hace caer en cuenta a esos que están alabando, adorando, pero ese está sentado? ¿Qué hace sentado en un momento de adoración? ¿Qué hace sentado en un momento de alabanza? El diácono tiene que hacer algo. ¿Qué es lo que hace? Si es un momento de alabanza, puede entrar el diácono, ¿sí? Con todo su júbilo, tomar al hermano, pararlo, venga hermano, alabemos al Señor, ¿sí? O sea, como involucrándolo, como animándolo, no regañándolo, como hacen en algunas iglesias. Hermano, ¿usted no alaba porque está poseído o qué? Imagínese. Sencillamente hay gente que todavía no ha entendido la importancia de la alabanza, la importancia de la adoración. Dice que se entrecorta. ¿Usted me está escuchando bien? ¿Todos me están escuchando bien? ¿Es problema mío? ¿Es problema de todos? Dígame si me está escuchando bien o no me está escuchando bien. Ok. Y hay otras personas, mis estimados hermanos en Cristo, que van a la iglesia y se ponen a hablar cuando no tienen que hablar. O sea, hable antes de la reunión tomándose un tinto. Hable cuando se acabe la reunión tomándose otro tinto. Pero ¿por qué se va a poner a hablar precisamente en el momento de la alabanza, precisamente en el momento de la adoración, precisamente en el momento de la predicación? Pero dígame, ¿qué haría usted para que en el momento en que el episcopos está predicando y dos están hablen que hablen y hablen que hablen y hablen que hablen y no están poniendo atención a lo que se está exponiendo desde el púlpito? Dígame, ¿usted qué haría para que estos dos o estas dos que están en las bancas y están hablen que hablen, hablen que hablen, hablen que hablen, presten atención? ¿De qué manera lo haría? Sin herir susceptibilidades, lógicamente. ¿De qué manera lo haría? Haga uso de su tacto. ¿De qué manera lo haría? Use la inteligencia. ¿De qué manera lo haría? Regáleme una forma, regáleme una manera. ¿Qué haría? Yuhu. Se acerca la diaconisa y muy amable les dice que por favor escuchen la predicación. Eso dice Liliana. Gracias, Liliana. ¿Alguien más? Mientras usted va escribiendo, yo le digo lo siguiente. Mire. Al hacerlo, se deben tomar algunas precauciones. ¿Cuáles? Preguntará usted. Las siguientes. Diríjase a las personas siempre con cortesía y mucho tacto. Cortesía. Amabilidad. Nadie pelea contra la decencia, nadie pelea contra la amabilidad, nadie pelea contra las buenas palabras. Siendo con todo el cariño que tenemos que ponerle cuidado a la predicación. Con una sonrisa los invito a participar de la alabanza y de la predicación. ¿Sí? Les pediría muy encarecidamente que por favor escuchen lo que está predicando el pastor. Yo me ubico al lado. Me ubico al lado. ¿Ok? Y muy bien, porque mire lo que dice aquí este párrafo. Dice, diríjase a las personas siempre con cortesía y tacto. O sea, es que si usted mira a la persona y le digo, shh, ya lo ofendió. Ya lo ofendió. Es como cuando a alguien usted la pispea, que llaman pispear, que es pss, puede ser que a alguien no le ofenda. Puede ser que a alguien sí le saque la piedra inmediatamente. Considere eso de pss, como una falta de respeto, como una gaminada. Y perdió esa persona ya. O sea, perdió la atención de la persona y esa persona no le va a prestar atención. Entonces, si usted se asoma a la cabeza y le hace a la persona shh, ese shh,
Pues quiere decir que fastidio, quiere decir que molesta, quiere decir que hace aquí, quiere decir porque no se quedó en la casa. ¿De cuánta manera se puede estar interpretando eso en la cabeza? En la adoración me acerco adorando para dar ejemplo. Muy bien, dar ejemplo. Con amor les hago la señal de silencio. Sí, muy bien. Porque es que volvemos. Nadie pelea contra las buenas palabras. Y nadie pelea contra los buenos gestos. El diácono no puede ser una persona huraña. El diácono no puede ser una persona amargada. El diácono no puede ser una persona regañona. El diácono no puede ser, ayúdeme por favor, el diácono no puede ser una persona cantaletosa. El diácono no puede ser una persona fastidiosa. El diácono no puede ser una persona, ayúdeme por favor. Yo ya le di 4, ayúdeme con otros sinónimos de eso. No puede ser una persona prepotente, muy bien. No puede ser odioso, muy bien. No puede tener cara de limón, ¿sí? Amargado, que ya lo habíamos dicho, no puede ser. No puede ser una persona grosera, antipático. El diácono no puede ser una persona antipática, no. El diácono no puede ser antipático. Nadie en la congregación debería ser antipático, pero si alguien va a ser antipático, que no sea el diácono. Ahora, tampoco el pastor. O sea, ellos dos, pastor y diácono, no puede ser antipático, no puede ser odioso, no puede ser prepotente, no puede ser grosero, no puede. Algún feligrés sí, pero fue un feligrés. Es un feligrés. Tampoco deberían serlo, pero fue un feligrés. Pero no los dos que están en ese momento en servicio activo. Y los dos que en ese momento están en servicio activo son quien está predicando y quien está ejerciendo su diaconado. Tiene un liderazgo, pero ese liderazgo lo debe hacer con amor. Tiene la autoridad, pero esa autoridad no es para regañar. Esa autoridad es para mantener la decencia y para mantener el orden. Qué complejo ser diácono, ¿no le parece? Otra recomendación. Respete la preferencia de cada uno con relación al lugar que desea ocupar. Aquí también los diáconos caen en el error. Yo decidí que fulano se sentara acá, pero fulano se quiere sentar al otro lado. Recuerde usted, si estamos en el salón rojo, pues entonces a un lado está esa gran pared, esa gran persiana ahí, y al otro lado, pues es vidrio. Y puede ser que alguno diga, yo me quiero hacer allá al lado del vidrio porque es que entra luz y yo puedo leer mi Biblia mejor. Y puede ser que el otro diga, no, al lado del vidrio no, porque está haciendo mucho frío. Yo prefiero hacerme allá al otro lado porque llegué a la congregación con mucho frío. Y aquí dice la recomendación, mientras que hayan sillas, ¿no? Mientras que haya llegado temprano, ¿no? Que si llegó tarde a exigir, pues hay que tratarlo de otra manera. No bruscamente, pero sí de otra manera. Hacerle entender, pues que acaba de llegar tarde y las sillas que nos quedan están a la izquierda o están a la derecha. Pero mientras que haya llegado temprano, pues el diácono no se puede empeñar, es que usted se tiene que sentar aquí, porque realmente la persona se puede sentar donde le plazca. A no ser que tengamos un evento especial, por ejemplo un congreso, y hayamos seleccionado unas sillas para que cuando acabe la alabanza se sienten ahí a la mano y estén adelante, entonces démosle estas sillas a la alabanza. Y de pronto vienen expositores de otros países, dejemos a los expositores aquí también adelante, no nos vamos a mandar atrás. Y de pronto si hacemos el congreso con la iglesia del pastor Diego, pues entonces se decide si lo vamos a hacer plenitud a un lado y la iglesia del pastor Diego al otro lado, hoy se quieren sentar todos juntos, ya serían otra clase de decisiones. Pero si es un culto general de domingo, pues que la gente llegue y se siente donde quiera. Que el diácono le facilite que la gente se siente donde quiera. Porque si se sentó donde quiso, no abrupta ni irreverentemente, sencillamente donde quiso y no tiene ningún problema de sentarse en esa silla,
pues entonces ya tiene una disposición extra para la reunión, tiene una disposición extra para la alabanza, para la adoración, tiene una disposición extra para recibir la palabra por el solo hecho de que se sentó donde quería sentarse. Cuando hay espacio puede escoger, muy bien. Pero antes nosotros debemos ver la cantidad, exactamente la cantidad de sillas disponibles, exactamente. ¿Cuántas sillas hay? Listo. ¿Cuántas personas vinieron? O sea, todas esas cuentas, esos números, esas cifras son responsabilidad del diácono. Él es el encargado de todo eso. Mientras tanto, ¿qué está pasando adelante? Están cantando, están orando, están ministrando. ¿Qué está pasando adelante? Están predicando, mire que ya están predicando. Y atrás puede haber un zaperoco. Pero ¿quién se encarga del zaperoco? Gracias a Dios, ¿el diácono o la diaconisa? Puede ser que al final el diácono diga, bueno, fue un domingo tranquilo, o sea, no tuve mayor eventualidad. Y puede ser que al final el diácono diga, uy, no, fue un domingo complejo. Pasó de todo. Pero gracias a Dios, con la inteligencia que me dio el Señor, logré sortear y solucionar todo. Bien. Existen personas, especialmente cuando visitan por primera vez la iglesia, que no se sienten cómodas para entrar y sentarse. El diácono o la diaconisa deben esforzarse con amabilidad para que esas personas se sientan a gusto en la iglesia. Mira, basta con preguntar, hola, ¿cómo estás? Bienvenido, qué chévere que hayas venido, ¿no es cierto? Entonces, mi pregunta es, ¿dónde te quisieras sentar? ¿Te quieres sentar adelante? ¿Te quieres sentar en la mitad? ¿Te quieres sentar atrás? Yo me quiero sentar atrás y yo no quiero molestar. Con muchísimo gusto, siéntate atrás, no hay ningún problema. Ya te paso una Biblia. ¿Alcanzas a ver la pantalla o te paso una Biblia? ¿Alcanzo a ver la pantalla? No, sí, me puede pasar una Biblia. Ojalá que tenga letra grande, por favor. Claro que sí, con muchísimo gusto. Eso lógicamente se tiene que hacer en reserva, se tiene que hacer en voz baja, se tiene que hablar casi que hablando al oído para no interrumpir a los demás. Los demás ya están en el sermón, no falta el que voltee a mirar mal, como diciendo llegó tarde y tras de que llegó tarde no trajo Biblia. Y tras de que llegó tarde y no trajo Biblia, entonces está garlando con el diácono. Se cuenta el tacto tan impresionante. O puede ser que venga una persona, no importa que haya venido tarde, no importa que haya llegado por primera vez y que prefiera sentarse adelante. Ay, ¿sabe qué? Me gustaría sentarme adelante para escuchar bien al predicador y para ver qué es lo que están allá proyectando allá en esa pared. Con muchísimo gusto, sígueme, le señala la silla, siéntese y eso es todo. Mire cómo contribuye. Si esa persona está enamorada de ese lugar en el salón, si está enamorado de esa silla, si está enamorado de esa ubicación, déjele esa ubicación, déjele esa silla, no moleste. No se ponga a pelear por eso, sencillamente se sentó donde quiso, buen punto, porque si se sentó donde quiso, está tranquilo, se sentó donde quiso, está motivado, y si está motivado puede ponerse de pie, levantar sus manos, no hay ningún problema. Pero si en la puerta se enganchó con el diácono, ¿cómo va a ser su momento de alabanza? ¿Cómo va a ser su momento de adoración? Si se enganchó con el diácono, ¿cómo va a ser ese momento de predicación? Bien harto, porque se enganchó en la puerta nada más y nada menos que con el diácono. El diácono o la diaconisa deben esforzarse con amabilidad para que esas personas se sientan a gusto en la iglesia. Vuelvo y le leo esta frase. El diácono o la diaconisa deben esforzarse con amabilidad para que esas personas se sientan a gusto en la iglesia. ¡Qué impresionante! Pero el diácono o la diaconisa son los encargados de que la gente esté a gusto, de que la gente esté tranquila, de que la gente esté en paz, de que la gente esté en armonía. Como lo dice el Salmo 133, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Armonía? ¿Y cuál es la herramienta que Dios utiliza en un culto para que la gente esté en armonía, esté a gusto, esté contenta? El diácono o la diaconisa. Algunas iglesias acostumbran a esperar al fin de cada parte del programa para acomodar a las personas que llegan tarde. Mira, algunas iglesias grandes esperan a que llegue el final de cada parte del programa. Por ejemplo, si llegó y ya estamos en la alabanza y la adoración, algunas iglesias lo que hacen es mantener a las personas atrás, en un rincón, en la puerta,
espere cuando se acabe la alabanza y la adoración, entonces por favor entren conmigo y yo les asigno su silla para que puedan ahora participar de la exposición de la palabra. Algunas iglesias lo hacen así. ¿Con el fin de qué? Con el fin de no fregar a los que ya están alabando, a los que ya están adorando, de no desconcentrarlos, porque qué harto es. Precisamente la banca que hay es aquí en la mitad, de aquí para allá ya está ocupado, de aquí para acá ya está ocupado, solamente queda esta banca y el diácono me va a ubicar a esa persona aquí, va a tener que pasar por delante de todo el mundo aquí, molestando y estorbando y diciendo buen día, buen día, buen día, buen día, cuando nosotros estamos en este momento cantándole al Señor. Sabiduría de cada diácono, sabiduría de cada diácono. Inteligencia de cada diácono, inteligencia de cada diácono. O dígame usted está sentado en una hilera, ¿sí? Ahí está en su banca, tiene sus ojos cerrados, está quebrantado delante del Señor. De repente alguien le toca el hombro y le dice, ay, qué pena, ¿me das permiso? Es que me va a sentar allá. Dígame usted qué piensa. Y no le pide al pastor que está allá adelante que venga y le ubique a la persona, o venga y le dé directriz con respecto a dónde sentar a esa persona. Me desconecto, claro, se desconecta uno. Se desconecta uno hace mala cara. Si fuera yo me desconecto, yo hago mala cara, como que trato de salirme de ahí, más bien me voy para otro lugar del auditorio y trato de nuevamente cerrar los ojos y nuevamente intentar entrar, que realmente hay una entrada a esa presencia. Que si pasa eso, pues uno se desconecta, uno se desconcentra. Sabiduría del diácono para que eso no pase. La idea es que todo el mundo se conecte. Los que están allá adelante son los encargados de garantizar eso, pero el diácono está atrás, garantizándolo desde atrás. Qué responsabilidad tan grande, ¿no le parece? Entonces, por ejemplo, en algunas iglesias hacen esperar a la gente que llegó tarde y les dicen, después del himno puede entrar, o después de la oración yo lo ubico, después de los anuncios yo le asigno su silla. Los diáconos permiten que las personas entren y se acomoden. Sin embargo, está claro que si alguien llega durante el sermón, no debe impedírsele que entre. Tampoco una persona que quiera salir no debe sentirse impedida de hacerlo, pues ni más faltaba, ¿no? O sea, una persona que quiere ir al baño a la mitad del culto, no debería ir al baño a la mitad del culto. No debería ir al baño a la mitad del sermón. Pero es que situaciones hay 1000 y el diácono no las puede desconocer. O sea, usted no sabe lo que está pasando con el organismo de esa persona. Y está en la mitad del sermón y la charla está espectacular, está muy interesante. La persona se levantó y se va para el baño. El diácono no se puede parar en la puerta y decirle, no lo puedo salir sino hasta las 11. Siéntese y escuchar la palabra. No. Usted no sabe si esa persona está enferma. No sabe qué urgencia tenga esa persona. Lo que tiene que hacer el diácono es con todo el cariño es, ¿estás bien? ¿Te puedo colaborar en algo? Con muchísimo gusto. Claro que sí. Aquí te espero. Esa es la función del diácono. Facilitarle las cosas. De repente alguien en medio de la reunión lo mira como torciendo los ojos diciendo, ¿me puedes regalar un vaso con agua? Corra, porque no sabe qué está pasando ahí. Por supuesto, ya si quiere tomar tinto en medio de la reunión, pues ya será otra cosa, ¿no? Es que me estoy durmiendo. Con mucho gusto, yo le doy un tinto porque es que se está durmiendo. Pero si quiere un tinto solamente porque quiere tomar tinto, porque llegó tarde y no llegó temprano, y no se tomó el tinto temprano, pues entonces nos va a tocar esperar al final de la reunión. O sea, casos hay 1000. Y el discernimiento tiene que estar abierto para cada uno de los casos. En momentos oportunos, la iglesia debe ser orientada en relación con los procedimientos que requieran la colaboración de todos. Pero nunca se olvide, siempre será más prudente generar una excepción para alguien que no quiera colaborar o que no conoce los procedimientos acostumbrados de la iglesia con relación a la entrada y la salida, que tratar de obligarla a obrar de determinada manera. El diácono debe tener mucha paciencia, mucha discreción, mucha cortesía. Esas deben ser las marcas características de un diácono y de una diaconisa.
Existe el peligro de que los diáconos y las diaconisas estén tan preocupados y ocupados en cuidar la reverencia del culto que ellos mismos incurran en legalismos, en excesos de movimiento y conversación. Si usted me pregunta a mí, mira, a mí me gustaría tener a todo el mundo quietecito, poniéndome cuidado en el momento en el que yo estoy predicando. Pero todos estos años me han convencido de que eso no pasa. Si usted me pregunta a mí me gustaría tener el momento de la adoración, o sea, las canciones lentas, a todo el mundo con las manos arriba, con los ojos cerrados, cantando al Señor, quebrantados delante de Dios, pero eso no pasa. Cuando yo tengo los dedos en el piano y volteo a mirar por allá, más de uno me está mirando. Más de uno está con los brazos cruzados y más de uno está sentado. Eso no pasa. Ahora, ¿qué hacemos? Yo no puedo hacer nada. El diácono sí puede incentivar, tratar de involucrar. A mí me gustaría que en el momento de la alabanza, las canciones rápidas, las canciones que implican las palmas, que implican movimientos, que implican bailar, que todo el mundo estuviera brincando, que todo el mundo estuviera moviendo los pies. Pero yo volteo a mirar y lo mismo, gente quieta, gente que ni aplaude, gente que le da pena. Yo no puedo hacer nada. Puedo tener una canción y echar un chiste y decir, no, pero ahí nos toca dar la vueltica, como usted ve que yo lo he hecho en varias oportunidades, pero más de eso yo no puedo hacer nada. Pero el diácono sí puede, porque el diácono puede ir, pararse al lado de la persona, aplaudir, mover los pies, incentivar a las personas a ese movimiento, a esa alabanza y a ese júbilo. Son las 7:10 de la noche y no voy a seguir hablando. Solamente dígame usted, nos faltan muchas cosas por decir al respecto, dentro de 8 días seguimos. Vamos desglosando lentamente. Pero dígame, con lo que hemos dicho hasta el momento, que es apenas el abrebocas del asunto, dígame, ¿qué tan importante es el diácono en el culto de domingo? No me va a decir solamente muy importante. Regáleme otra frase más. Apoyo fundamental. Ajá. Con esas conclusiones que usted va regalando, de gran bendición para que todo funcione bien. Correcto, totalmente de acuerdo. Para que todo funcione bien. Sé que hay gente muy colaboradora. Ellos se quieren parar en la mitad del culto a colaborar, no siendo diáconos. Pero analícelo por un momento. Si las personas se paran en la mitad del culto, no siendo diáconos, a colaborar por allá, se están perdiendo la predicación, se están perdiendo la palabra. Puede ser muy colaborador. Si es muy colaborador y quiere servir, venga, tome la capacitación de diáconos y asignémosle un turno de diaconado para que pueda servir, pero por turnos. Sigamos leyendo, muy importante porque está pendiente de todos los detalles para el buen funcionamiento del servicio. No, somos flexibles, Natalia. Somos flexibles. O sea, hay casos de casos. Y así como se le pide al diácono que tenga tacto y flexibilidad, obviamente yo también tengo que tener tacto y flexibilidad porque hay casos de casos. Pregunta Natalia Pastor, ¿es posible que Liliana y yo podamos servir el 22 de febrero o solo puede servir una sola? Quiere decir, ustedes dos quieren compartir turno. Eso es lo que yo entiendo, ¿cierto? Me va respondiendo y yo voy leyendo lo que escribe la señora María Sánchez. Es muy importante, pero asimismo debemos conocer cuáles son nuestras funciones para poder prestar un buen servicio para que todo en el culto marche muy bien. Excelente, señora María, muy bien. Señora María, yo tengo una pregunta. Tú fuiste la primera diaconisa. Dime, ¿cómo te sentiste sirviendo al Señor el domingo? Con todo lo que hiciste. Porque yo te vi para allá, para acá, para allá, para acá, para allá, para acá. No te vi cargando ninguna cosa pesada, eso sí. Es que no es tu obligación eso. No es tu tarea eso. Son más bien esos detalles que a uno se le escapan. Y lastimosamente esos detalles son los que frustran la tarea que estamos haciendo. Pero ¿cómo te sentiste, señora María, el domingo sirviéndole a Jesucristo? Gloria dice, así debe ser, se necesita, es muy importante. Natalia responde que sí, señor. Ok, y me estás diciendo que es para el domingo 22 de febrero. Un momentico ahora aquí el calendario.
Entonces nosotros tenemos, para este domingo, que es 15, tenemos a la hermana Marta León, ¿cierto? Y en el turno que sigue, que sería el turno 3, 22, entonces tendríamos a Natalia y a Liliana. Marlicita, por favor, ahí estás. Turno 1, María Sánchez. Turno 2, Marta León. Turno 3, compartido, Natalia Vanegas y Liliana Franco para el 22. Entonces ya tenemos 3 turnos. Turno 1, turno 2, turno 3. Vas llevando la lista y más adelante, cuando ya tengamos la lista completa, entonces gestionas, por favor, con fechas y cronogramas y calendarios. Muy importante para el apoyo del pastor, de mucha bendición, que salga todo bien. Señora Cecilia, te esperamos. ¿Tú cuándo vuelves? ¿Cuándo te integras al diaconado presencial, más o menos? Te hice una pregunta. También le he hecho una pregunta a María Sánchez. Ahorita la leo. En ese orden de ideas, por favor, reservar el 22 para nuestro servicio. Muchas gracias. Ok, entonces ahí tenemos el turno 3. No se nos olvide. Es fundamental en la realización del culto que sea agradable, la mano derecha del pastor. Don Henry, excelente, tal cual. Fundamental en la realización del culto que sea agradable, la mano derecha del pastor, la mano derecha del pastor. Qué bueno que uno diga, ¿sabe qué? Yo fui a una iglesia y yo me quedé porque ese diácono, esa diaconisa me trató tan bien. Me hizo sentir el amor de Cristo desde que yo llegué. Me quedé por eso. ¿Qué predicaron ese día? Ni me acuerdo qué fue lo que predicó ese tipo. Solamente me acuerdo que me trataron con cariño, con amor y ahí me quedé. Marley dice, pastor, en este momento hemos tenido todo el apoyo de Denis, pero sí sería muy importante que sean 2 personas por servicio. Ok, listo. Por ahora, vamos a dejar que sea una sola persona la que lo haga, a menos que, como acaba de ocurrir, ¿sí? Entre Natalia y Liliana quieran hacer el diaconado, ¿sí? Por ahora sí. Cuando tengamos todos los turnos ya listos, entonces ahí le hacemos una revisión. Pero por ahora que cada persona se vaya disponiendo y se vaya lanzando al ruedo. Ya esto es mucho decir. Tenemos turno 1, tenemos turno 2 y tenemos turno 3. Eso es una maravilla. Dios se está moviendo. María Sánchez dice, me sentí muy bien, pero al mismo tiempo un poco confundida porque en realidad no sabía exactamente lo que tenía que hacer. Ok. Pero ¿qué fue lo que dijimos? Usted se va a ir enterando poco a poco y lentamente qué es lo que tiene que hacer. Mal haría yo pasarle un pergamino con 147 cosas que tiene que hacer. Ahí sí uno se atortó la peor. Pero como esto dijimos nosotros, acordamos nosotros que iba a ser teórico, práctico, o si a usted recibe aquí la lección, se le va aclarando el panorama y dice, ah, ok, entonces este domingo yo lo voy a hacer y lo voy a hacer muy bien y lo voy a hacer mejor. Más o menos en julio, con la ayuda de Dios. Julio. Muy bien. El diaconado no solo es importante, sino necesario para que la obra de nuestro Dios Padre sea en excelencia. Así es, tal cual. Padre Santísimo, te damos gracias por tu palabra predicada hoy. Te doy gracias, mi Dios, por este equipo que se conforma, mi Dios. Por estos diáconos, diaconisas, Señor Dios, que se disponen para la tarea, que se disponen para servirte, Señor. De acuerdo a la cantidad de personas y de acuerdo a los turnos de las personas, Señor, serían turnos retirados el uno del otro, Señor. No es una labor que se haga cada 8 días. Aunque concuerdo con la hermana Marta León que dice, y si me tocara cada 8 días, yo lo haría cada 8 días. Eso es disposición y es corazón. Sin embargo, Señor Dios, no es cada 8 días. Es una labor, Señor Dios, que bien organizada, mi Dios, pues da para que cada persona lo pueda hacer por allá cada mes y medio, cada 2 meses, cada 2 meses y medio, Señor. Y pueda tener un servicio delante de ti. Te doy gracias por el entendimiento que nos das, por las ganas de poderte servir, Señor Dios, por las ganas de quererte servir, por convertirnos en piezas fundamentales de esta obra, Señor Dios. Te doy gracias por cada persona, por el turno 1, por el turno 2, por el turno 3 y por los que se van a ir ofreciendo voluntariamente para el turno 4, turno 5, turno 6, turno 7, turno 8 y todos los turnos de ahí en adelante, Señor Dios. Mencionaron hace un rato, Señor Dios, a Denise, claro, porque en ella tenemos un ejemplo de lo que es ser una diaconisa, sin título, pero hace la función de una diaconisa, Señor. Llegan desde las 8 de la mañana, ayuda a entrar todas las cosas,
ayuda a colocar las sillas, coge una escoba, coge un chiro, coge un trapero, ayuda en la cocina, Señor. Está pendiente de una cosa, la otra, ve que falta algo, sale corriendo a buscarlo o le encomienda a alguien que vaya y lo compre, pendiente de la puerta, pendiente de lo que se necesita, Señor. Y lo hemos visto, lógicamente, pero no lo puede hacer una sola persona, Señor Dios. Eso es un ejemplo que motiva a los demás. Ahora lo que pretendemos, mi Dios, lo que pretendemos, mi Señor, es hacerlo formal, hacerlo más elegante, hacerlo más excelente para ti, Señor. Y de ninguna manera quiere decir que quien ha estado sirviendo ya no lo haga, no, lo va a poder seguir haciendo, lo va a seguir haciendo, lo va a hacer cada 8 días, Señor Dios, porque no se le puede impedir a una persona que te sirva. Más bien nos damos cuenta nosotros que cuando una persona se dispone para el servicio, sin exigirle al otro que lo haga, las personas lo toman como punto de referencia para ese servicio y las personas lo quieren imitar. Te damos gracias por personas como Denise, por personas como Magda, por personas como Luna, por personas como Valerie, Señor Dios, que llegan, trastean sus cosas, saben lo que tienen que hacer, despliegan, Señor Dios, todo lo que tienen que desplegar, hacen los movimientos para que el culto salga bien, de entrada y de salida, Señor. Son puntos de referencia para este servicio y es también parte de nuestro ADN el trabajar así de esta manera. Cierro pidiéndote bendición sobreabundante sobre cada diácono, Señor, y te agradezco por disponer los corazones. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén y gracias a Dios.